Ujú. Antes de que comencemos, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, si les costó mucho la tarea o si fue fácil. También tenemos pendientes algunos equipos, no sé si ya los tengan por ahí. A ver, vamos a ver. Tengo a Nadia, Rachel, Irving, Paulina, Daniel, Neri, Erandeni, Johan y Abel, nada más. ¿Algún otro equipo que haya surgido? Profe, ¿puedo decir el mío? Claro que sí. A ver, Mi equipo consta de 3 integrantes. ¿va? Somos yo, Obed Hernández, Permíteme, V. Jonathan Velasco, Con S o con Z. Me dan dos opciones. y con Z, si no me Ok. recuerdo. Y Iris, a ver, déjame buscar sus nombres. ujú, Y Antonio. o sea, son cuatro. Sí, somos 4. Excelente. Gracias, Obed. ¿Algún otro equipo? Maestro, yo también tengo, bueno, ya formamos equipo, pero también es de 4. Entonces, Ok. no sé si se puede otro de 4 Sí, sí, ya o habíamos solo era dicho. uno. No, habíamos dicho que podían quedar como dos equipos de cuatro. Ah, ok. Entonces, mi equipo sería Brenda Itzel Montano, Ajá. eh, Mauricio Canal Valdivieso, creo, Ujú, Efraín Rocha Pose ujú. y Miranda Martínez Parra. Gracias, Miranda. Sí, Vamos a ver. Me faltaría como un equipo, ¿no? Porque son 17 hasta acá. Sí, faltaría como un equipo. Bueno, el equipo que falte, por favor, cuando lo tengan, me lo hacen saber, ¿va? Vamos a comenzar. Seguimos con coordenadas polares. ¿Alguien se acuerda que vimos la clase pasada? Estábamos viendo las rectas tangentes en coordenadas polares, ¿verdad? Y les comenté que por lo general son complicadas de obtener. Resulta que hay gráficas polares que tienen incluso más de una recta tangente en un punto. Entonces lo voy a poner ahorita como un teorema, no vamos a hacer un ejemplo, nada más es como para que lo tengan presente. Y vamos a seguir viendo cómo se aplica todo esto. Entonces, ay, disculpen el teléfono.
Entonces, ok, tenemos una gráfica polar que pasa por el polo en algún valor cuando teta vale alfa, una constante alfa. Y su primera derivada va a ser diferente de cero. Entonces vamos a ver qué pasa. Sí. Calculo su derivada. Permítanme un segundo, chicos. Nunca nadie me escribe. Justo ahorita que estoy dando clase, me están escribiendo. Disculpen. Entonces, habíamos encontrado, ¿se acuerdan? Que la forma en la que uno calcula estas derivadas es utilizando la forma paramétrica de las ecuaciones. Entonces aquí lo único que estoy haciendo, pues se sustituye alfa en la fórmula que ya habíamos encontrado en la clase anterior, ¿se acuerdan? Ahora, ojo, dice el enunciado que pasa por el polo. ¿Cuál es el valor de la función cuando pasa por el polo? Si quieren, véanlo en coordenadas rectangulares. ¿Cuánto vale una gráfica cuando pasa por el origen? ¿Cuál es el valor de f? ¿Cuál es el valor de y? 0. Muy bien. Eso quiere decir que este y este término se anulan, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí abajo. Ojo. Como la gráfica pasa por el polo, f de alfa es igual a 0. Voy a simplificar, me queda f' de alfa, seno de alfa, f' de alfa, coseno de alfa, f' con f' se va. Me queda seno sobre coseno es tangente de alfa, ¿verdad? Entonces fíjense, ya tengo una forma muy sencilla de encontrar la pendiente de cualquier recta tangente que pase por el polo. Súper sencillo, sin necesidad de derivar, vaya. Solamente calculo la tangente del ángulo en el que la gráfica pasa por el polo y listo. Entonces, por lo tanto, la recta en el polo. Y el polo ya habíamos dicho que es 0, cualquier ángulo, en este caso pues el ángulo alfa. ¿Sí, chicos? Bueno, esto que acabo de hacer ahorita, que pudo haber sido un ejercicio, lo vamos a formalizar como un teorema. Entonces el teorema dice que si tenemos una función que evaluada en algún ángulo es igual a 0, pero su primera derivada es diferente de 0, entonces la recta θ igual a alfa es tangente a la gráfica R igual a θ en el polo. Listo, este es el teorema. Entonces ya tenemos una nueva herramienta, cómo encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes a alguna gráfica polar que pasa por el polo, por el origen, ¿no? Acuérdense que podemos ir cambiando los términos para acostumbrarnos, ¿no? Si no se acuerdan qué es el polo, pues el origen, es lo mismo. ¿Sale?
Ahora, fíjense que esto tiene su truco, porque resulta que podemos tener gráficas así. ¿Se acuerdan la vez anterior que les mostré una presentación con gráficas polares? ¿Esta cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Rosa. Rosas. Muy bien, es una rosa. Y fíjense cuántas rectas tangentes pasan por el punto, por el polo. Pues aquí hay una, aquí hay otra, y aquí hay otra. ¿Ya vieron? Entonces, ojo, puede haber varias rectas tangentes en el polo. Antes de que lo escriba yo, ¿alguien tiene idea de por qué? ¿Por qué podemos tener tantas rectas tangentes en el polo? Antes de que lo escriba, ya lo iba a escribir, pero mejor obsérvenlo tantito y a ver si alguien me dice para participación. ¿A nadie se le ocurre? Aunque esté mal, no importa. Yo creo que es por la separación que hay entre las formas como de los pétalos. Entonces, en esa parte donde queda separado, caben, se podría decir que infinitas líneas, que el único punto que tocan es el centro de la figura que está justamente ahí en el origen. ¿Eh? Más o menos. Pero no te preocupes, de todos modos te la hago. A ver, les voy a ayudar. Fíjense, voy a hacer un dibujo a mano alzada, me va a quedar muy feo, pero fíjense cómo lo voy a hacer. ¿Qué hice? A ver, va de nuevo, para que lo vean. ¿No es lo que habíamos visto antes, de que si una gráfica se corta a sí misma en un punto, puede tener varias rectas tangentes? Exactamente. Muy bien. Daniel, ¿verdad? Sí, Daniel García. Exactamente, Daniel. Resulta que la gráfica se recorre a sí misma varias veces para terminar de formarse. Y eso es lo que nos va a producir que tenga más de una recta tangente. Muy bien, entonces es justo lo que iba yo a escribir, como una curva polar. Puede cruzar el polo. Más de una vez. En el polo pueden haber más de una recta tangente. Ujú. Exacto, como bien lo acaba de mencionar Daniel. Muy bien. Ya estamos. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Está medio aburrido, ¿no? Por lo mismo de que como está medio aburrido, me voy a pasar a algo que es más emocionante. Entonces vamos a cambiar de tema. Entonces, 1.5. Vamos de nuevo. Este va a ser nuestro objetivo de hoy, chicos. Espero que lo logremos. Vamos a calcular área y longitud de arco en coordenadas polares. Para que vean mínimo para qué sirven, ¿no? Cómo se pueden aplicar. Porque yo me la he pasado diciendo, no, sí, las coordenadas polares son muy importantes porque nos facilitan la vida, las van a ver en todos lados.
Y ustedes han de decir, ajá, ¿y dónde? ¿Cuándo las vamos a ver? O qué tipo de problemas podemos resolver, ¿no? Entonces, bueno, estos problemas de calcular áreas y longitudes de arco tienen que ver con cálculo, ¿verdad? No tienen que ver con física. Entonces, esta es como la parte de cálculo. Y posteriormente, que no creo que nos dé tiempo hoy, pero tal vez mañana sí, vamos a ver cómo se aplica en física. Vamos a repasar las leyes de Kepler. Vamos a resolver por ahí un par de problemas. Entonces, ¿listos? ¿Listas? Fíjense que la integral de un área, del área de una región polar sí la vamos a plantear. No a detalle, pero sí la vamos a plantear utilizando sumas de Riemann. Y pues quiero que pongan mucha atención porque es un procedimiento muy parecido al que ustedes ya conocen. Y para ello, vamos a recordar cómo calculaban, ¿se acuerdan? El área que iba que estaba delimitada en un intervalo AB debajo de una curva, ¿se acuerdan? Pues lo que había que hacer era construir rectángulos, calcular el área de cada rectángulo y sumarla. Y para que nos diera un área más aproximada, pues encontrábamos un límite, ¿se acuerdan? Para el que el número de rectángulos fuera infinito. Y eso nos daba no una aproximación del área debajo de la curva, sino el área exacta. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a hacer algo muy parecido. Pero ahora en vez de rectángulos van a ser sectores circulares. ¿Qué es un sector circular? Es esto, una rebanada de pizza. ¿Sale? Vamos a comenzar. A ver si se acuerdan. Voy a dibujar un sector. A ver si alguien se acuerda. Este es un ángulo. Va a ser un desplazamiento angular. Y este es el radio del círculo. ¿Alguien se acuerda cómo calculábamos el área de un sector circular? De los cursos más básicos de geometría. Era el radio por el ángulo. Ok, sí, Era por ahí teta. es algo así. El radio al cuadrado por el ángulo, por la apertura angular de nuestro sector circular. Ah, sí, me confundí con longitud de arco. Ajá, sí, la que tú dijiste es esta, ¿no? Sí, Ah, se me fue la... esta es esta, la longitud de arco. Pero ahorita estamos con área, pero sí está bien, no te preocupes. Listo. ¿Ya se acordaron de esta fórmula? Si no se acordaron, si no se acuerdan, pues ahí está. El área de un sector circular está dado como un medio de r cuadrada por teta. Donde r es el radio y teta es la apertura. ¿Qué tan abierto está el sector circular? Porque puede ser un sector muy pequeñito, puede ser un sector muy abierto, ¿no? Si teta está dado en radianes, que a estas alturas de la vida, pues ya todo va a estar dado en radianes, ¿verdad?
Si estuviera dado en grados, habría que multiplicar ahí por algún factor de conversión de radianes a grados. Pero bueno, a estas alturas de la vida, como les digo, ya todo lo vamos a ver en radianes. Ujú. Desde primer semestre, yo creo, ¿no? Ya todo lo están viendo en radianes. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a plantear nuestra integral. Ya saben, lo que siempre le pedimos a las funciones, que sean continuas, que sean suaves, que sean derivables, etcétera. Que sea continuo y no negativo en el intervalo. Entonces voy a hacer la figura, fíjense ustedes. Vamos a tener una región que va a estar delimitada por una curva arbitraria. Esta curva arbitraria va a tener va a estar dada como una función polar. Entonces ahí está. Esta curva va a ser R igual a F de teta. Y dice ahí que la región va a estar delimitada por la gráfica de F y las rectas radiales teta igual a alfa y teta igual a beta, que son justamente los extremos del intervalo, ¿verdad? Ahí está. Teta igual a alfa, teta igual a beta. Entonces, esta región es la que a mí me interesa. Es la que a mí me interesa calcular su área. Ahora fíjense, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a, así como le hacíamos en coordenadas rectangulares con rectangulitos, vamos a dibujar infinitos sectores circulares. ¿Sí lo ven? ¿O está quedando muy feo mi dibujo? Sí se ve. Hay más o menos, ¿no? Vamos a dibujar infinitos sectores circulares, vamos a sumar sobre todas las n's hasta infinito y listo. Vamos a tener nuestra, eh, nuestra fórmula para encontrar el área limitada por estas dos rectas. Entonces, para encontrar el área de esta región, se hace una partición o se hace una partición, siempre me pasa lo mismo. Siempre se me olvida cargar mis dispositivos antes de la clase. Se hace una partición del intervalo. Es un intervalo cerrado, acuérdense, de alfa a beta. Son los extremos de donde a mí me interesa delimitar mi región, de donde a mí me interesa conocer el área. En n subintervalos iguales. Que es justo lo que acabo de hacer gráficamente, ¿verdad? Acabo de dividir la región en n subintervalos iguales, cada uno de ellos siendo un sector circular infinitesimal.
¿verdad? Entonces la partición nos va a quedar hecha de esta manera. En donde los extremos teta 0 y teta n son alfa y beta. ¿Sí me están siguiendo, chicos? Estoy tratando de hacer la analogía con cómo se construye una integral en coordenadas rectangulares porque pues esa ustedes ya la conocen. ¿Sí lo estoy logrando o no? A ver, díganme. Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, se entiende, profe. Sí se entiende. Sí, todo bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, bueno, ya que hice mi participación, mi partición, ahora lo que vamos a hacer es pues calcular el área de cada uno de estos pedacitos y sumarlas, ¿no? Antes de continuar, aquí le quiero poner teta 1, teta 2, teta n-2, teta n-1, para que sea más completo nuestro esquema, ¿les parece? Entonces, ok, vamos a recordar. El área de un sector es 1/2 de r cuadrado por teta. Esta la voy a enmarcar, que se quede ahí. Está. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito cuál va a ser el valor del radio, del sectoriésimo y cuál va a ser el ángulo central del sectoriésimo. Vamos a ello. Entonces, el radio del sectoriésimo a ver quién me dice cómo va a estar dado. ¿Quién es R? F de teta. Exacto. Entonces, para el sectoriésimo va a ser F de teta I. ¿De acuerdo? Ya tengo el radio. Ahora, el ángulo central del sectoriésimo. Entonces, este va a estar dado de esta manera. Por lo tanto, una aproximación del área, esto no es igual, va a estar dada como la suma que va desde I igual a 1 hasta n de 1/2 de delta teta I por f de teta I al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Sí, Ok. Y finalmente, ¿qué me falta? A ver, ¿quién me dice cuál es el último paso? El límite. Exacto. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Paulina? Sí. Muy bien, Paulina. Exacto. Lo último que me falta es aplicar el límite. Entonces, el área, bueno, tomando el límite, cuando n tiende a infinito, se obtiene
Y esto es un medio. Esto que tengo aquí, pues no es otra cosa más que la definición de una integral, ¿verdad? Entonces esto va a ser un medio de la integral que va de alfa a beta f de teta al cuadrado de teta. Listo. Entonces fíjense qué problema. Para calcular el área bajo una curva en coordenadas rectangulares, pues es así, ¿no? Área es igual a la integral de A a B f de x de x. Es decir, la simple integral de mi función. Ahora en coordenadas polares, pues no, porque tengo que elevarla al cuadrado. ¿Ya vieron? Han de decir ustedes, pero ¿cómo? Si el profe me prometió que en coordenadas polares todo iba a ser más fácil. Entonces vamos a formalizar esto como un teorema. Entonces este teorema se llama área en coordenadas polares. Y se llama área en coordenadas polares pues por ponerle un nombre, pero realmente este teorema nos da la forma en la que uno debe de integrar una función polar. Entonces si f es continua y no negativa en el intervalo cerrado de alfa a beta, es decir, alfa y beta deben de estar encerrados también en el intervalo de 0 a 2pi. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Sería realista un área calculada, por ejemplo, de 0 a 4pi? No, ¿Por qué no? porque sería como si tuviéramos, no sé, me recuerda por ejemplo los toppers que se abren así como que son circulares y los abres así como con la tapa, como haciendo una rebanada. Sería como darle varias veces vuelta a esa tapa y ya no estás tapando nada. Exacto, entonces aquí ese es, digamos, el paso de la muerte en este tema. Uno tiene que cuidar siempre que nada más se recorra la gráfica una sola vez. Una sola vez y ya. Porque si ustedes se pasan, van a estar, ¿cómo se dice? Pues no son realistas los resultados que van a obtener. Los van a recorrer 2 veces o 3 veces y van a encontrar el doble del área, el triple de la longitud del arco, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagamos eh, pues sí, esta aclaración de que nuestros ángulos alfa y beta, que van a ser nuestros límites de integración, deben de estar siempre entre 0 y 2pi. En los ejemplos lo vamos a ver más claro. Profe, Dime. y por ejemplo, si, no sé, es que ahorita que se menciona esto de que no sería realista, ¿y qué pasa si, por ejemplo, quisiéramos encontrar el área de, como de una escalera de caracol? ¿Eso no podría ser como una aplicación de esto? Sí, justamente sí, porque tú tendrías una función de este tipo, ¿no? Entonces aquí el reto sería ver de dónde a dónde van a ir tus límites de integración, porque tú lo que quieres pues es todo esto, ¿no? Ah, ya, sí. Pero, De hecho, bueno, te voy a adelantar algo. Ya tengo programada la tarea de esta semana, se las voy a mostrar. Podría parecer larga, pero no lo es porque lo único que les pido es o sea, todas las gráficas que se les piden son a computadora y eso pues no les toma ni 10 segundos. ¿Dónde está aquí? Aquí está. Entonces fíjense en el número 4. En los siguientes ejercicios se emplea una herramienta de graficación para representar la ecuación polar.
haya un intervalo para teta en el que la gráfica se trace una sola vez. Ese va a ser el reto para ustedes. Y este espiral de caracol que me comentas, Paulina, va a ser algo como esto, como la r cuadrada igual a 1 sobre teta. Ujú. Entonces, aquí lo que quiero, o sea, que ustedes la grafiquen, pues no les supone ningún reto, ¿no? Ahí lo ponen en sus computadoras o en sus teléfonos y ya. Lo que quiero que vean en este ejercicio es justamente un intervalo adecuado para teta en el que la gráfica se trace solamente una vez. Ujú. Con el fin de obtener resultados realistas, ¿no? No tener dos veces el área o dos veces la longitud, etcétera. Ujú. Entonces sí, sí lo van a hacer y sí es una buena aplicación. Ok, Ujú. gracias. De nada. Listo. Entonces ahí está. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular integrales en coordenadas polares? Pues este teorema es el que nos lo dice. Ahí está. La integral que escribí la escribí de dos formas, pero si se dan cuenta son equivalentes porque pues R es igual a f de teta. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a ver cómo se aplica? Una pregunta, es que abajo dice menor o igual que 2pi, pero arriba dice solo menor a 2pi, entonces ¿cuál es la correcta? La de arriba, disculpa, me equivoqué. Gracias, gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿O están listos para ver esto en acción? Sí, Ya hay que vamos. pasar a la acción. Bueno, excelente. Sí, porque ya me di cuenta que si me pongo a darles mucha teoría se me aburren. Entonces vamos a hacer ejercicios. Ejemplo. Encontrar el área de un pétalo de una rosa dada por R igual a 3 coseno de 3. Qué curioso el nombre, ¿no? Yo en vez de ponerle rosa le hubiera puesto margarita. Se parece más. ¿Ustedes qué opinan? Siento que se parece más a una margarita que a una rosa. La voy a dibujar, mal dibujada, pero bueno. ¿Cuántos pétalos va a tener? Pues 3, ¿verdad? Acuérdense que este numerito era el que me daba el número de pétalos que va a tener una rosa. Y me piden el área de un pétalo, entonces pues me puedo quedar simplemente con este pétalo. ¿Están de acuerdo? Entonces, solución.
Entonces, si yo tuviera una gráfica bien hecha y la estuviera viendo en el graficador, me daría cuenta que este pétalo, que es el que me interesa, se mueve de menos pi sobre 6 a pi sobre 6. Ahorita no lo puedo ver con la gráfica, vamos a tomarlo como si fuera un dato, ¿sale? Yo por lo general en los ejercicios les voy a dar el intervalo en el que van a hacer la integración, porque si se dan cuenta uno no lo puede ver por simple inspección. ¿O alguien sabría decirme que este pétalo está dado de pi sobre 6 a menos pi sobre 6? Pues no, ¿verdad? Está complicado. Entonces les digo, yo se los voy a dar en este momento como un dato y para los ejercicios, ya sea para tarea o para examen, igual. Denme un segundo, chicos, que si no se me va a apagar esto. Listo. Entonces, les comentaba el intervalo. El pétalo del lado derecho se recorre a medida que teta aumenta de menos pi sobre 6, que sería algo como por acá. Algo como por ahí. A pi sobre 6. ¿Sí lo ven? Entonces esos van a ser nuestros límites de integración. Entonces, área es igual a 1/2 y la integral que va de menos pi sobre 6 a pi sobre 6 de 3 coseno de 3 teta al cuadrado de teta. El 9 sale sin problemas, 9/2 y la integral de menos pi sobre 6 pi sobre 6 y me queda la integral del coseno cuadrado de 3 teta respecto a teta. A ver, ya que hoy casi no han hablado, ayúdenme. ¿Qué identidad trigonométrica puedo utilizar para quitarme de encima el cuadrado? ¿Alguna idea? Voy a poner con otro color. Creo que ya encontré una. La de coseno. Bueno, no, se canceló, esa no es. Ahorita tengo. No te preocupes. A ver, ¿alguien más? Era la identidad de que se podía convertir en coseno. Se podía convertir en coseno de 2 veces el ángulo en que se encuentra, más 1 y todo dividido sobre 2. Exacto, muy bien. A ver, va para todos. Gracias. Obed, ¿verdad? Sí, Ya te había anotado, ¿no, verdad? no. Gracias, Obed. Va para todos. Acuérdense que el coseno de 2 teta está dado como coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo puedo poner todo en términos de coseno, sustituyendo la pitagórica en el seno cuadrado. Entonces, esto es coseno cuadrado de teta menos 1 más coseno cuadrado de teta. ¿Están de acuerdo? Esto es 2 veces coseno cuadrado de teta menos 1. Si despejo el coseno cuadrado de teta, me va a quedar coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta entre 2, que es justo la que nos acaba de decir Obed. ¿Verdad, Obed? Sí. Bueno, entonces aquí en este caso, ¿quién es teta? Pues 3 teta, ¿verdad? Entonces tendríamos coseno cuadrado de 3 teta es igual a 1 más coseno de quién. 6 teta. Ahí está. Exacto. Y listo.
Entonces, esta es la que vamos a usar. Esto lo voy a enmarcar para que quede aparte, porque está fuera de nuestro procedimiento. Ahí queda. Sustituimos, ¿sale? Entonces nos quedaría 9 medios de la integral de menos pi sobre 6 a pi sobre 6 de 1 más coseno de 6 teta entre 2 respecto a teta. Saco el 2, entonces esto se vuelve un 9 cuartos. La integral de menos pi sobre 6 a pi sobre 6 de 1 más coseno de 6 teta de teta. Y a ver quién me ayuda con la integral. Pues sustituimos u es igual a 6 teta. Ajá. Ya con eso nos queda que, bueno, si lo hacemos usando como fracciones, nos queda que d teta debe ser igual a du entre 6. Ujú. Sustituimos. Y ok, para los límites. Para los límites. A ver, si teta es igual a pi sobre 6. Sería menos pi 36avos a pi 36avos. ¿Seguro? Mm, A ver, fíjate. Si teta vale pi sobre 6, ¿cuánto vale u? sí. Sería al revés, ¿no? Sería de menos pi a pi. Exacto. Entonces, si teta igual a menos pi sobre 6, u es igual a menos pi. Listo. Entonces, vamos a hacer la sustitución que propusiste. Para la segunda integral, ¿no? La primera es directa. Voy a poner aquí ya de una vez. Esto es teta evaluado de menos pi sobre 6 a pi sobre 6 más la integral, ahora sí, en términos de u, de menos pi a pi del coseno de u sobre 6. ¿De acuerdo? 9 cuartos por pi sobre 6 más pi sobre 6 más la integral del coseno, ¿cuánto es? Seno. Entonces esto es un sexto del seno de u de menos pi a pi. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y luego, aquí ya tengo que 2 pi sobre 6 es un sexto del seno de pi menos el seno de menos pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? 0. Ujú. ¿Y el seno de menos pi? También seno. Entonces todo esto se va, ¿verdad? Y por lo tanto nos va a quedar que el área es 9 cuartos por 2 pi sobre 6. Vamos a simplificar. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 2. Entonces nos quedaría 3 pi sobre 4 unidades cuadradas. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Algún paso en el que se hayan perdido? ¿Sí o no? Sí, yo. Ajá, te escucho. Creo que no entendí lo del pasar de teta a u. Ok. A partir de aquí entonces, ¿no? Sí. Mira, aquí tengo dos integrales. La primera integral pues es la integral de 1, la puedo hacer directa sin necesidad de hacer cambio de variable, por lo tanto me queda teta. Evaluado de menos pi sobre 6 a pi sobre 6, siguen siendo los mismos límites de integración porque no hice ningún cambio de variable. Bueno, no es en el cambio de variable, más bien es en donde abajo dice si teta igual a pi sextos, entonces u es igual a pi. Eso creo que quiero muy bien. Sí, pero ya voy. O sea, lo que Ok. estaba diciendo es que en esta integral no hay ningún problema.
Vamos a la siguiente. Para la siguiente, como tenemos coseno de 6 teta, podemos utilizar el cambio de variables que propuso el compañero Irving, que por cierto no anoté. ¿O ya te había anotado, Irving? ¿Sí fue Irving el que habló? Sí. Ok. Como propuso Irving, vamos a hacer el cambio de variables u igual a 6 teta. Entonces, para hacer ese cambio de variables, pues hay que encontrar cuánto va a valer de teta. En este caso vimos que de teta es un sexto de du, pero a la hora de hacer un cambio de variable, ojo, porque también deben cambiar los límites de integración, ¿sale? Entonces teníamos el límite inferior que era menos pi sobre 6 y el límite superior que era pi sobre 6. Aquí yo ya tengo una ecuación que me relaciona a u y a teta. ¿Sí la ves, Efraín? U es igual a 6. Sí. Entonces, si teta, que es mi antigua variable, valía pi sobre 6, si yo la sustituyo en esta u, pues me queda que u vale pi. ¿Mm? Ah, Y si sí. teta, que era mi antiguo límite inferior, vale menos pi sobre 6, y yo la sustituyo acá, me queda que vale menos pi. Entonces ahí ya está completo mi cambio de variable, porque cambio la variable de integración y los límites de integración. Se debe de cambiar todo. No les vaya a Ah, pasar que hacen un cambio de variable y se quedan con los límites antiguos. Prácticamente el resultado de su integral va a ser incorrecto. sí. Eso no pasaba en las integrales del semestre pasado. Claro. Ahora ya lo repasaste y ya no te va a pasar. Sí, gracias. Bueno, espero que les haya servido a todos esta explicación. A veces yo me voy muy rápido con las cosas porque, pues, no sé, no sé. A veces uno tiene prisa de avanzar, pero sí es importante como quedarse en este tipo de detalles, ¿no? Gracias a ti por preguntar, Efraín. ¿Alguien más? Efraín. Y qué bueno tenerte de regreso. Sí, ha pasado mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Qué bueno que ya. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿Sí quedó más claro esto del cambio de variable o los hice más bolas? Díganme algo. Todo bien, todo bien. Está bonito. Gracias, Nadia. Bueno, pues yo creo que podemos ir al receso y regresando continuamos con longitud de arco, ¿les parece? Buena idea. Sí, Pi. Ahorita nos vemos, chicos, en 10.
Hola, ya estamos de regreso. Hola. ¿Listos para continuar? Sí. Bueno. Vamos a ver ahora. Ah, ya estoy viendo que ya se les publicó su tarea. La checamos al final, ¿va? Por si llegan a tener alguna pregunta. Vamos a continuar. Bueno, ahora lo que sigue es longitud de arco en forma polar. Es muy parecido a la forma rectangular que ya conocíamos, entonces lo voy a anotar. Ah, no. Antes, chicos. Estaba pensando que podemos utilizar el teorema que vimos al inicio de la clase para poder nosotros, sin necesidad de que el problema nos lo diga, saber cuáles son los límites de integración. Entonces, fíjense. Voy a poner, ojo, para los límites de integración. Nosotros queremos el área del primer pétalo de nuestra rosa, ¿verdad? El que está acostado sobre el eje X. Entonces, fíjense ustedes que esta rosa pasa por el origen y por lo tanto tiene varias rectas tangentes, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema? Pues dice que R igual a f de teta debe de ser 0 en el origen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. En este caso tenemos R igual a 3 coseno de 3 teta. Si nosotros lo igualamos a 0, nos queda coseno de 3 teta igual a 0. En estos puntos vamos a tener dos rectas tangentes que van a delimitar, digamos, a algo así, a nuestra rosa, tal y como se ve en el esquema que yo les hice acá. Eso quiere decir que la rosa va a empezar en uno de esos puntos y va a terminar en otro de esos puntos, al menos ese pétalo. ¿Sí lo ven? Al menos ese pétalo. Entonces vamos a ver. ¿Para qué valores de 3 teta el coseno es 0? Pi medios y 3 pi medios. Bueno, 3 medios de pi. También podríamos decir que menos pi sobre 2, ¿no? ¿Nadie? ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque fíjate, bueno, fíjense todos. Pi sobre 2 está en el primer cuadrante, corresponde a esta de aquí. Y menos pi sobre 2 va a corresponder a esta de abajo. La de 3 pi sobre 2 que comentaste sí está bien, pero esa va a corresponder a algo en el segundo cuadrante. Entonces me voy a quedar con la del primero y con la del cuarto cuadrante. Teta es igual a pi sobre 6. Y teta es igual a menos pi sobre 6. ¿Ya vieron? Entonces esta es la forma en la que vamos a encontrar los límites de integración. ¿Entre qué intervalo está delimitada la región de la que queremos calcular su área? ¿Sí? Creo que esto termina de redondear bien el problema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí o no? No, no hay dudas. Listo, pues ahora sí ya queda más claro, ¿no? Ahora sí, ya perdón lo que interrumpí hace rato, longitud de arco en forma polar. Para ello vamos a, de nuevo, enunciar un teorema. ¿Por qué no los demuestro? Pues porque no es un curso de cálculo, ¿verdad? Nada más lo estamos viendo como
una aplicación de nuestro tema principal, que es coordenadas polares. Pero fíjense que cuando lleguemos a las cónicas a la forma cónica, a la forma polar de las cónicas, ahí sí vamos a hacer dos demostraciones que están bien padres. Pienso que les van a gustar. O sea, f una función cuya derivada es continua. En un intervalo. Listo, ahí está. Entonces, fíjense, tenemos dos fórmulas que son equivalentes, porque pues ya sabemos que R es igual a F de teta. Y pues de nuevo nos encontramos en el aprieto de que aparece un radical, ¿verdad? Siempre que aparece un radical en nuestros integrales, pues son malas noticias. Significa que la integral se nos podría complicar bastante. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la longitud de arco de una cardioide. Voy a esbozar un poco la gráfica. ¿Recuerdan que era una cosa así? Tiene como forma de corazón. Entonces, a ver, vamos a identificar los elementos que requiere nuestra integral. Necesitamos f de teta, que ya la tenemos, es 2 menos 2 coseno de teta. Y necesitamos f' de teta, que es ¿cuánto? Dos seno de teta. Lo sustituimos en la integral, ¿les parece? Entonces, S es igual a la integral que va de 0 a 2pi. 2 menos 2 coseno de teta al cuadrado más 2 seno de teta al cuadrado de teta. Vamos a simplificarlo de adentro. 4 menos 4 coseno de teta más 4 coseno cuadrado de teta más 4 seno cuadrado de teta. A ver, chicos, esto y esto, ¿cuánto es? 4. 4, muy bien. ¿Y este 4? Entonces sería un 8, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Aquí me equivoqué.
Esto no es 4, es 8. Porque es el doble del primero por el segundo. 2 por 4. 2 por 2, 4. Por menos 2 coseno, menos 8. ¿Qué se fue la raíz? No, todavía no termino de escribirlo. Ahí está. ¿Ya viste? Sí, sí. Voy a sacar el 8. Raíz de 8, ¿están de acuerdo conmigo que es 2 al cubo? O sea, 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. De 0. 2 pi. Y me queda ahora sí 1 menos coseno de teta. La integral. ¿Alguien conoce alguna identidad trigonométrica que tenga esta cara? A ver, mientras lo piensan, voy a escribir el paso que me salté. O mientras la buscan, más bien, en su tabla de identidades. ¿No? Bueno, les ayudo. Encontré una que es la tangente de la mitad del ángulo por el seno del ángulo. Ok. Sí, justo son las de la mitad del ángulo. Gracias, Nadia. La voy a anotar acá. Identidad de la mitad del ángulo. Entonces, la que vamos a ocupar es seno cuadrado de la mitad del ángulo es igual a 1 menos coseno del ángulo sobre 2. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces la sustituyo. La raíz de 2 de 0 a 2 pi. Nadia, ¿ya te había anotado? Sí fue Nadia la que habló. Creo que no. Gracias, Nadia. Entonces es seno cuadrado de teta sobre 2. La raíz y de teta. Ahora, ahí yo me puedo ver muy inocente o muy audaz y puedo eliminar la raíz con el cuadrado, ¿verdad? ¿Qué opinan? Perderemos información. Para ahorrárnoslo, lo podemos escribir así, ¿verdad? ¿Sí o no? Para ahorrarnos la pérdida de información. Ahora, yo les quiero preguntar, el máximo valor que va a tomar este seno, ¿en qué ángulo va a estar dado? En pi, ¿no? Porque es el Sí. seno de pi sobre 2. Entonces, a la hora de evaluarlo en 2pi, pues ese 2pi se vuelve en pi. Por lo tanto, todos los valores del seno que vamos a obtener van a ser positivos. Entonces, lo voy a anotar en el intervalo. Profe, Ujú. ¿no haría falta tener un 2 al lado del seno cuadrado? Por eso de que simplemente unos menos coseno de teta. Sí, tienes razón, me lo comí. Lo vuelvo a escribir, gracias. Gracias. ¿Quién lo comentó? ¿Ves, verdad? Sí, Sí, pero ya me anotó. sí, gracias. 2. Sí, tienes razón, porque como aquí o sea, lo paso dividiendo. Entonces, este raíz de, bueno, lo dejo. Así, ¿verdad? Ahora sí, lo que estaba comentando, en el intervalo de 0 a 2pi, el seno de teta sobre 2 siempre va a ser positivo. Entonces le voy a quitar el valor absoluto, no pasa nada. ¿Sale? Aquí ese raíz de 2 con este raíz de 2 se vuelve un 2 por 2, 4, ¿verdad? Entonces 0 a 2pi. Y ya le quito el valor absoluto al seno de pi sobre 2 de teta. A ver quién me dice esta integral.
Si quieren, ya terminada. Ah, es un cambio de variables muy sencillo, en el que u es igual a teta sobre 2. ¿Alguien ya la tiene? A ver, la voy a empezar a hacer. Si alguien la termina, me dice, ¿va? Les gané. Les gané y eso que empecé después de ustedes. ¿Están de acuerdo con el resultado? Sí. ¿Sí la hiciste, Paulina? ¿Cómo? Ok. Chicos, háganla, no me dejen trabajar solo. No, sí, eso. Si de eso, bueno, conste. ¿Alguna duda? Ya vieron, bien mañoso el profe. A pesar de que las integrales son bien complicadas porque tienen raíces, siempre buscamos este tipo de curvas que pues se pueden integrar fácilmente, ¿no? Como la cardioide, que es 2 menos 2 coseno de teta. En la tarea me parece que les puse un coseno simple o un seno simple, algo así, que es una circunferencia. Bueno, antes de pasar al siguiente y último subtema, ¿alguna pregunta? A ver, alguien explíqueme esto, a ver si es cierto que les quedó claro. ¿Cómo fue que quité el valor absoluto a mi seno de pi sobre 2? A ver, yo los escojo aleatoriamente. Abel. ¿Andas por ahí, Abel? Sí, ¿Me puedes explicar, por favor, cómo fue que yo le quité el valor absoluto al seno de teta sobre 2? sí, es que pues el valor para seno que va de 0 a pi es positivo. Y como nosotros tenemos que es θ entre 2, el valor de 2pi quedaría como pi solamente. Entonces los valores que estaría tomando el seno siempre serían positivos. Exacto. Gracias, Abel. Justamente, acuérdense que el seno de 0 a pi va así. Va del inicio del primer cuadrante, desde los 0 grados, hasta el final del segundo cuadrante en pi. Pero ahí el seno siempre va a ser positivo, siempre, siempre, siempre. El que se vuelve negativo en el segundo cuadrante es el coseno, pero el seno sigue siendo positivo en el segundo cuadrante. Entonces no hubo necesidad de dejarle el símbolo de valor absoluto al seno, por eso se lo quité. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna? Gracias, a ver. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Entonces, en este caso también, pues no importaría si deshacemos la raíz con el cuadrado, ¿no? No pasa nada. Bueno, es que la raíz de... O sea... Ah, ya te entendí. O sea, que yo hubiera cancelado la raíz con el cuadrado desde acá. ¿A eso te refieres? Sí.
O Mira, en este caso no hubiera pasado nada. O sea, el resultado no se hubiera visto alterado. Pero en algún otro caso a lo mejor y sí. Entonces hay que tener cuidado. Sobre todo con funciones trigonométricas, tengan mucho cuidado a la hora de cancelar raíces con cuadrados, porque como comentó alguien hace rato, pueden perder información. Ujú. Sí. Sale pues. Como les decía, vamos al siguiente y último subtema del día de hoy. Qué bueno, que sí me está dando el tiempo de mi plan de clases, que yo ya quiero dejar este tema por la paz y pasar a lo siguiente. De una superficie de regulación. Está. Entonces también lo vamos a formalizar como un teorema muy parecido al que ya habíamos visto la semana pasada para curvas paramétricas, ¿se acuerdan? Entonces sea f una función cuya derivada es continua en el intervalo el área de la superficie generada por revolución de la gráfica. Entonces, esta primera fórmula nos va a servir para cuando hagamos la revolución de nuestra curva alrededor del eje polar. Ujú. Ahora, no solamente tenemos que hacer revolución alrededor del eje polar, también puede hacerse la revolución alrededor de otra recta, que sería la equivalente al eje Y. Entonces, en este caso vamos a tener la siguiente ecuación. Esto va a ser alrededor de la recta θ igual a pi sobre 2. Si yo estuviera diciendo todo esto en coordenadas rectangulares, pues diría alrededor del eje X y alrededor del eje Y, ¿verdad? Pero acuérdense que como estamos en coordenadas polares, pues hay que llamarle a las cosas por su nombre. Ya vieron qué bonitas fórmulas, pero se ven bien complicadas de usar, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo relacionen con lo que vimos la semana pasada y vean que es exactamente lo mismo. ¿Esto están de acuerdo conmigo que es X? No, Y. Y esto es X, ¿sí o no? Pensé que Y es igual a R, seno de teta, donde R pues es f de teta y X es igual a R, coseno de teta. Ahora, en coordenadas, en ecuaciones paramétricas, acuérdense que habíamos dicho que Y era igual a G de T y X es igual a F de T.
Y así teníamos las ecuaciones la semana pasada, ¿se acuerdan? Como g de t por la raíz de bla bla bla, f de t por la raíz de bla bla bla. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya vieron que es lo mismo? Esto se los pongo así nada más para que vean que pues realmente estamos hablando de lo mismo, pero en un sistema de coordenadas diferente. ¿Sí? Una pregunta, ¿es teta menor a pi medios? Es que no logro distinguir. Hasta abajo, lo de alrededor de la recta. Ah, no, igual. Ah, gracias. Déjame lo escribo mejor. Ahí está. Sí, acuérdense que la recta θ igual a pi sobre 2, pues es un eje vertical. Es análogo al eje Y. Y el eje polar, pues es un eje horizontal. Entonces vamos a girar alrededor del eje polar o alrededor de la recta θ igual a pi sobre 2. ¿Sí? ¿Nadia? Sí, perdón, gracias. Para este ejemplo, pónganse las pilas con la integral, chicos. No me dejen que la haga yo solo. Entonces, a ver. Vamos a ver. Hallar el área de la superficie obtenida por revolución de la circunferencia alrededor de la recta θ igual a pi sobre 2. Antes que cualquier cosa suceda, vamos a hacer la gráfica. ¿Pueden identificar qué curva es la que vamos a graficar? ¿Alguien sabe? ¿La pueden identificar? R igual a coseno de θ. ¿Qué es? Era la circunferencia que tocaba al origen y estaba en el eje X. Muy bien, Neri. Así es. Así, ¿no? Y dice el problema que se va a obtener la superficie por la revolución de esta circunferencia alrededor de la recta θ igual a pi sobre 2, es decir, hacer algo como esto. ¿Cómo qué figura creen ustedes que queda? Como un toroide, ¿no? Exacto. Como una dona, como un toro. ¿Sí lo ven? Me quedó muy mal, ¿verdad? A ver, la voy a intentar Va otra vez. alrededor del eje X, ¿no? No, La gira sobre X. mira, dice que gira alrededor de la recta θ igual a pi sobre 2. Entonces la circunferencia, hagan de cuenta que mi lápiz es la circunferencia. Va a ser esto. Ujú. La libreta es la circunferencia. Va a ser esto. ¿Sí lo ven? Si fuera alrededor del eje Sí, X, sí, ya. si fuera alrededor del eje X, como dices, Miranda, sería más bien así. Sí, 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 es al revés. Sí, sí, es sobre Y. Es una dona, ¿no? Sí, es una dona. Exacto. Porque si fuera sobre el eje X, ¿qué sería? Sería como una esfera, ¿no? Sí.
Ay, Dios. Bueno, ya ustedes con mucha imaginación y con mejor dibujo que el mío, se pueden imaginar que es una dona, ¿no? ¿Todos ven la dona? Sí. A mí me parece que es más como una mandarina. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí tienes razón, porque como que no tiene centro, ¿no? Es más como un Ajá, poquito ahí. por los gajitos. Exacto. Sí tienes razón, Nadia. Como una mandarina. Muy bien. Ahora, fíjense. En esta circunferencia, ¿qué intervalo tengo que utilizar para recorrerla solamente una vez? De 0 a pi. Exacto. ¿Puedes explicarnos por qué, Efraín? Porque es en pi en donde el coseno vale 1, algo así. Hay un cambio de signo, ¿no? Todos los valores del coseno van a ser positivos de 0 a pi. Cuando llegamos a pi, el coseno ya vamos a tener un cambio de signo por ahí. Ujú. Voy a escribir la fórmula que necesitamos. Como es alrededor de la recta θ igual a pi sobre 2, voy a usar la segunda, ¿verdad? Entonces es f de θ coseno de θ por f de θ cuadrado más f' de θ cuadrado, la raíz. Entonces necesito ver quién es f de θ y quién es f' de θ. F de θ es coseno de θ y f' de θ es seno de θ. Vamos a comenzar entonces. ¿No sería menos seno de teta? Sí, tienes razón. Gracias. Entonces sustituyo, aquí sería coseno de θ por coseno de θ. Dentro de la raíz tengo coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. ¿Y qué creen? Ya nos libramos de la raíz. Porque ¿cuánto vale la raíz? 1. Exacto. Ay, ¿saben qué se me olvidó? Que hace rato habló Miranda y Paulina, ¿verdad? Pues ya las había notado. A mí ya. ¿Quién dijo que a mí ya? ¿Paulina? Sí. Entonces a ti ya. Miranda sí hablaste, ¿verdad? Ahí está. Tenemos No me coseno. acuerdo. Yo me acuerdo que sí. Listo. ¿Cómo integran el coseno cuadrado de θ, chicos? Entonces, a ver, esto lo marco. Esto fue un 1, afortunadamente. Ya me quité de encima la parte más difícil de la integral. ¿Cómo integran el coseno cuadrado? ¿Qué identidad trigonométrica van a utilizar? A ver, alguien dígame. Creo que es la misma que habíamos usado antes, ¿no? La de 1 más coseno de 2 teta. 1 más coseno de 2θ sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Saco el 2, entonces me queda un pi afuera. 0 pi. Integral de 1 más coseno de 2θ. Pi. Entonces tengo aquí θ. ¿Y la integral de coseno de 2θ cuánto les da? La voy a escribir. Es seno de 2θ sobre 2. Todo esto evaluado de 0 a pi. Entonces aquí me queda pi, luego un 0,
más seno de 2pi sobre 2 menos seno de 0 sobre 2. Estos dos se van, ¿sí o no? Seno de 2pi es 0, seno de 0 también es 0. Y por lo tanto me queda que el área de esta superficie es pi cuadrada unidades cuadradas. Qué resultado tan bonito. ¿Ya vieron? Esta mandarina tiene, la superficie de esta mandarina tiene un valor de pi cuadrado. ¿Ya vieron? ¿Qué les pareció? Sí está bonito. Sí, está bonito el resultado. No todos los días uno obtiene un resultado que sea pi cuadrada o algo tan sencillo. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar con las aplicaciones de las coordenadas polares. Ya sé que ya los tengo mareados porque lo hemos visto como repetitivo en ecuaciones paramétricas y ahora en ecuaciones polares, pero pues yo creo que es algo bueno que ustedes sepan utilizar estas herramientas para cuando en un futuro se les presenten en un problema de física aplicada, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? O ustedes dicen, no, yo nada más quería ver la teoría y ya con eso me las arreglo. No, sí están bonitos. Entonces, aquí la voy a parar ahora, pero vamos a checar la tarea por si tuvieran alguna duda. La tarea que se les acaba de publicar. Ah, fíjense, aquí les puse una nota. Ojo, todas las gráficas que se solicitan las puedes realizar utilizando una herramienta de graficación por computador. ¿Cuál herramienta? La que ustedes quieran, son libres. ¿Sale? Número 1. En los ejercicios siguientes se dan las coordenadas rectangulares de un punto. Hallar dos conjuntos de coordenadas polares del punto en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, hasta les estoy pidiendo poco. Vimos en clase como 4 posibilidades de... Vimos como 4 formas polares diferentes que pueden corresponder a una forma rectangular. ¿Sí se acuerdan? Entonces, con 2 me conformo. Pero pongan 2, no vayan a poner nada más una. ¿Sale? Luego, en los siguientes ejercicios transforma la ecuación rectangular a polar y traza su gráfica. No es necesario que la tracen, como acabo de decir, pueden usar el programa de su preferencia para la graficación. Y luego lo inverso, en los siguientes ejercicios transforma la ecuación polar a rectangular y traza su gráfica, lo mismo. La computadora la gráfica, ¿sale? Ahora, este es el bueno, este es el que más me gustó, de hecho. En los siguientes ejercicios se emplea una herramienta de graficación para representar la ecuación polar. Haya un intervalo para θ en el que la gráfica se trace una sola vez. Es lo que comentábamos hace rato con Paulina, me parece. Acuérdense que en este tipo de gráficas polares, por ejemplo, podemos encontrar una espiral o un caracol. Esas son infinitas. Sigue dando vueltas y vueltas y vueltas hacia el infinito. Entonces, lo que quiero que hagan pues, es que me den un intervalo adecuado para que solo se trace una vez. Si se llegan a encontrar con una espiral, si no, pues está más fácil. Luego, lo que vimos hoy. Encuentra la longitud de R igual a A en el intervalo de 0 a 2pi. Es un regalo. Es un regalo porque pues R igual a A es una constante, ¿no? Entonces la integral les va a salir súper, ¿cómo se llama? Súper sencilla. ¿Alguien me puede adelantar el resultado? Yo sé que se lo sabe. ¿Cuánto les va a dar el número 5? Para participación. No es un círculo, es pi por a cuadrada. Pero eso sería el área. Ajá, eso sería el área. Ah, sí. Esa sería la circunferencia, ¿no? ¿Cuál es el resultado que van a obtener de la integral? Pi por 2a. Exacto. El número 5 les tiene que dar el perímetro de una circunferencia que ustedes ya saben que es 2πa. Eso es lo que les tiene que dar.
Número 6, se encuentra el área de la superficie generada por la revolución de la curva r igual a 6 coseno de teta en el intervalo de 0 a pi sobre 2 en torno al eje polar. Es algo muy parecido a lo que acabamos de hacer ahorita. De hecho, casi igual, ¿no? Híjole. Bueno, pues para que lo practiquen, pero sí es casi igual que lo que acabamos de hacer ahorita. Y finalmente, considera la ecuación polar, bla, 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 identifica la cónica sin elaborar la gráfica, eso no lo hemos visto. Sin elaborar la gráfica de las ecuaciones polares siguientes, describe las diferencias de cada una con la ecuación polar de A y utilizando una herramienta de graficación verifica los incisos A y B. Eso no lo hemos visto, pero lo vamos a ver mañana, ¿sale? Entonces, mañana, terminando la clase, ya van a tener todas las herramientas que se necesitan para hacer la tarea, ¿sale? ¿Tienen alguna duda? Para el 4 tenemos que buscar los intervalos de acuerdo a la gráfica que tengamos. Ustedes van a ver su gráfica y la van a analizar y van a proponer un intervalo. Gracias. De nada. Acuérdense que recomiendo que trabajen en equipos. Espero que lo estén haciendo. Para las tareas no es obligatorio, pero para el proyecto sí lo va a hacer. ¿Sale? Pero pues, bueno, yo pienso que siempre es mejor trabajar varias personas juntas, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta o comentario, chicos? Lo que sea. Maestro, yo tengo una duda medio, bueno, no sé, creo que fácil de responder, que es justamente en el último ejemplo que vimos del toro que se forma, o de la Ajá. donita. ¿Por qué el intervalo de la integral es de 0 a pi? Porque la circunferencia está desfasada del polo. Si nosotros quisiéramos girar la circunferencia en el origen, con centro en el origen, sí sería de 0 a 2 pi. Pero la circunferencia está completamente recorrida de 0 a pi. A ver si te lo puedo dibujar. Ya quité la pantalla, ¿verdad? Permítanme un segundo. A ver, lo voy a dibujar aquí. Ay, pero no estoy compartiendo. ¿Ya ven mi pantalla? Ya. Tenemos dos casos. Este es el caso cuando la circunferencia está en el origen. Está completamente recorrida en el intervalo de 0 a 2 pi. Sin embargo, si la tenemos en alguno de los ejes, por ejemplo, como el caso que teníamos y como el que van a tener ustedes en la tarea también, fíjense, la empiezo a recorrer aquí. Esta. Y aquí, a la hora de llegar a pi, ya es simétrica. Entonces, como ya es simétrica, yo ya puedo utilizar simplemente ese intervalo. Ya, ok, sí. Ya, ok. Y entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario que tengan? Ahí es como si recorriera los dos caminos a la vez, ¿no? O sea, se fuera tanto para arriba como para abajo. Exacto. Y es justo lo que les digo con lo que uno debe tener cuidado para no recorrer el camino dos veces. Pero no se estresen por eso. Yo a la hora de ponerles los enunciados, les voy a ayudar lo más que se pueda. De hecho, si se dieron cuenta en la tarea, les dije exactamente el intervalo en el que lo tienen que hacer para que no se hagan pelotas. A ver si está por aquí. En el 5 de 0 a 2 pi, en el 6 de 0 a pi sobre 2. Para que no se hagan bolas. ¿Sale? Y en el 4 el intervalo que tenemos que encontrar es no es a ojo de buen cubero, es con con el teorema. Pues podrías utilizar el teorema. Si ustedes lo encuentran a ojo, yo me doy por bien servido.
Ah, Ahora, bueno. si quieres ser muy preciso, pues sí, puedes utilizar todas las herramientas que hemos estado viendo. Ah, bueno. Pero sí, Gracias. justo este número 4, fíjense que los demás, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7, ustedes los pueden resolver sin problemas con todo lo que hemos visto. Pero el 4 es un reto. Entonces en ese quiero ver cómo trabaja su cerebro. ¿Sale? Quiero ver si lo visualizan, como dices tú, a ojo de buen cubero, o si usan cuentas también se vale, ¿no? Si usan ¿cómo se llama? Si usan pues los temas que hemos estado viendo. Pero es válido hacerlo como ustedes quieran. Ya saben que en esta clase son libres. ¿Sí, Mary? Sí, gracias. De nada. Sale, chicos. Nos vemos porque ya se les hace tarde para su siguiente clase. Que tengan buena tarde. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta Luego. luego.